Hola chicos, un cordial saludo a todos los estudiantes. Quien les habla es el profesor Brian Choquepuma. En esta oportunidad tocaremos un tema de geografía llamado tectónica de placas. Antes de empezar de este tema, vamos a hablar un poco de la deriva continental. ¿A qué se refiere? ¿Sabías que la Tierra tal como la conocemos no siempre fue así? Si alguna vez has sospechado, es lo correcto. Eh, La deriva continental fue propuesto por Alfred Wegener a inicios del siglo XX. Él empezó a descubrir una serie de pruebas que lo llevó a deducir que los continentes en algún momento estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Y lo vamos a poner, Pangea. Pangea. Ese supercontinente llamado Pangea. Y muy bien, él decía que este supercontinente al inicio se encontraba rodeado por un único océano llamado Pantalasia. También él decía que después de millones de años, ese supercontinente se va a fragmentar y va a dar origen a los dos primeros continentes, llamados Gondwana y Laurasia. Gondwana y Laurasia. Gondwana y Laurasia. Ese era el planteamiento que estaba sosteniendo Alfred Wegener, ¿no? A inicio del siglo XX. Muy bien. Y importante que en este momento también aparece el primer mar de la Tierra, llamado Mar de Tetis. Mar de Tetis. Mar de Tetis. ¿Sí? Llamado Mar de Tetis. ¿En qué se basó Alfred Wegener para plantear semejante teoría? Bueno, las pruebas que él había ido recopilando viene a ser la siguiente. Él decía que esto pasó porque él había encontrado una serie de pruebas, primero geológicas. Él decía que los continentes se agrupaban como una especie de rompecabezas. Y eso era cierto. A inicios del siglo XVI ya se sabía que los continentes en cierta forma coincidían. Pero él lo que había encontrado, había hecho un estudio más profundo y había deducido que las capas de suelo coincidían en estrato. Era un estudio más profundo. Entonces, geológica sería el estudio de los estratos. Los estratos coincidían. Los tipos de suelos coincidían, principalmente entre Sudamérica y África. Hacía que estos continentes había una relación. Otra prueba que le va a ayudar son pruebas las paleontológicas. Estas pruebas se va a basar en haber encontrado ciertas especies que coincidían, que actualmente están muy alejados. Y lo único que hacía deducir era que en alguna vez estaba unidos los continentes y esta especie habitaba. Hablamos de el Mesosaurus, ¿no? Una especie de cocodrilo que habitaba en la zona de Sudamérica y en África. Y no solamente eso, sino que también había encontrado en la zona de la Antártida, había encontrado helechos, plantas tropicales en la Antártida. Entonces, estas pruebas empezó a deducir que efectivamente los continentes en algún momento estaban unidos. Entonces, restos de animales y plantas. Otra prueba también sería el haber encontrado bloques de hielo en lugares menos pensados, en África. A eso lo conocemos con pruebas paleoclimáticas. Sí, esa es otra prueba de haber
encontrado una relación entre los continentes que hoy en día están separados. Las capas de hielo. Eso es muy importante. Entonces, esto lo plantea Alfred Wegener a inicio del siglo XX, pero cuando lo presenta la comunidad científica, la comunidad científica le dice, muy bien, Wegener, tiene las pruebas, pero cuando le empezaron a preguntar algo clave en su teoría, ¿y por qué el supercontinente se dividió? ¿Por qué se dividió? Porque Alfred Wegener sostenía que esto se dividió y luego esto se siguió dividiendo debido a que los continentes empezaron a moverse muy lentamente, dando origen al continente actual, ¿no? Dando origen al continente actual. Claro, Alfred Wegener en este planteamiento no encontró el mecanismo que justificara por qué el supercontinente se empezó a fragmentar. No encontró. Y eso hará que solamente quede en una hipótesis a inicio del siglo XX. Muy bien. La prueba que faltaba era lo que vendrá años después, la tectónica de placas. Eso algo, Alfred Wegener muere sin poder demostrar su teoría. ¿Sí? Muy bien. Aquí vamos a corregir. Pantalaza. Muy bien. Ahora sí, vamos. Tectónica de placas. ¿Cómo inicia esta teoría? En la década del 50 se empieza también a seguir con los estudios geológicos. La doctora Mary Tarr empieza a elaborar un mapa de todo el fondo oceánico. ¿Sí? Todo el fondo oceánico empieza a elaborar. Y al elaborar este mapa empieza a descubrir algo, cadenas montañosas, fosas al interior del océano. Y estas fosas eran gigantescas, más grandes que lo que estaban en el continente. Y cuando Mary Tarr empieza a postular esto a la comunidad científica, le dice, efectivamente, los continentes tienen grietas. Y eso es algo que la comunidad científica al inicio no lo creyó. Pero luego Mary Tarr empieza a hacer estudios más profundos, relaciona esas fosas que se encontraban en el océano, lo relaciona a estudios sísmicos. Ella demuestra que los epicentros efectivamente se llevan a cabo en esos lugares. Entonces lo que estaba sucediendo es que esas cadenas de fosas que se encontraban en toda la Tierra eran nada menos que grietas, que lo que hoy en día llamamos placas tectónicas. Y que estas placas tectónicas efectivamente tienen movimiento. Y ahí es donde empieza el estudio a fondo de cómo está estructurada esos bloques de piedra. Muy bien. Entonces, la tectónica de placas, esta teoría que surge ya formalmente en la década del 60, tiene esta importancia gracias a los aportes de Alfred Wegener y Maria Tarr. Alfred Wegener, con respecto hablando del supercontinente llamado Pangea, y Mary Tarr demostrando que efectivamente los continentes se encuentran divididos. Muy bien. Veamos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tectónica de placas? Muy bien, viene a ser una teoría que surge en la década del 60, una teoría geológica que estudia la estructura de la Tierra, Y muy bien, la teoría sostiene que la corteza terrestre no es uniforme, sino que se encuentra dividida. Se encuentra dividida en grandes bloques de piedra, ¿no? Muy bien, entonces ahí te lo pongo. Sostiene que la corteza terrestre, o también llamado litosfera, como hemos estudiado, se encuentra dividida en grandes bloques rocosos. Esos bloques rocosos nosotros lo conocemos como placas. Muy bien. Y que estos bloques rocosos que sostienen el continente, no están quietos, sino están en constante movimiento.
¿Y por qué está en constante movimiento? Porque debajo de la corteza se encuentra el manto en estado líquido. A ese magma que está en el manto lo llamamos corrientes convectivas. Corrientes convectivas. A eso nosotros lo conocemos como magma. Pero un nombre referido en geología sería corrientes convectivas. Muy bien. Muy bien, ahora, esta teoría, ¿cómo ayudó al hombre en la década del 60 al desarrollarse? Bueno, hasta la década del 60 había había fenómenos que no tenían una explicación científica, ¿no? Aún era muy dudosa. Pero cuando se plantea que los continentes están divididos en placas y que estas placas se están moviendo, entonces ahora podemos explicar el origen de los sismos. Origen de los sismos. ¿Por qué suceden los sismos? ¿Por qué tiembla la Tierra? Porque los continentes están encima de las placas y estas placas no están quietas, sino se están moviendo por las corrientes convectivas. Muy bien, una cosa que logra explicar es el origen de los sismos. Otra, las erupciones volcánicas también. ¿De dónde sale esa lava? Del manto. Erupciones volcánicas. Erupciones volcánicas. También es importante. Algo que también planteó la doctora Marie Tarr es el fondo oceánico. El fondo oceánico no es uniforme, sino que está dividido. Entonces hay fosas. Existe fosas marinas. Grandes cuencas que están en el océano. Y en muchas de esas fosas no hay oxígeno. Muy bien. Y un aporte más es que con esto se logra demostrar la teoría de Alfred Wegener, que era la deriva continental. ¿Qué es la deriva continental? Que los continentes se encontraban unidos en un supercontinente y que estos, debido a los movimientos, se empezaron a fragmentar. No pude explicar al inicio cuál era ese mecanismo que hacía que se dividiera, pero hoy en día sabemos que son las placas las que hicieron que se separen los continentes. Muy bien, entonces, otra cosa que logra explicar esta teoría tectónica de placas es la deriva continental. La deriva continental. Muy bien, es muy importante. Muy bien, ahora, sabemos que las placas tienen movimiento. Y es debido a los movimientos que hacen las placas tectónicas, se van a generar ciertas zonas, ciertas áreas. Muy bien, acá hemos dibujado parte de la Tierra y los grandes bloques de piedra que se encuentran, ¿no? Las placas tectónicas. Hemos dibujado. Ahora, cuando las placas se van a encontrar, cuando las placas se encuentran y van a chocar, se llama zona de convergencia. Zona de convergencia. O sea, dentro de los movimientos que realizan las placas, pueden chocar. A eso se llama zona de convergencia. Muy bien. Ahora, las placas también no solamente pueden chocar, sino también se pueden dividir. A eso se llama zona de divergencia. Zona de divergencia. Zona de divergencia. Muy bien. Eso es importante. ¿Qué viene a ser lo que te decía? ¿Qué viene a ser zona de convergencia? Es el choque de placas. Choque de placas. Choque de placas. ¿Y qué va a producir un choque de placas? Muy bien. Choque de placas. ¿Qué va a producir? Bueno, al chocarse dos placas va a generar una zona de levantamiento. En el caso de la Tierra sería las cordilleras, ¿no? Al chocarse se genera levantamiento generando las cordilleras, montañas. Entonces acá pondría consecuencia las cordilleras continentales. Muy bien. Otro también sería que produce los volcanes, produce los sismos. Vamos a poner sismos. Al chocar dos placas liberan energía, producen los sismos. También
volcanes, erupción de volcanes. Muy bien, etcétera. La zona de divergencia viene a ser la separación de las placas. Separación de placas. Esto principalmente sucede en el fondo, sucede en el océano. División, separación de placas. Separación de placas tectónicas. Ahora, estas placas que cuando se separan, ¿qué es lo que va a producir? Como te decía, principalmente pasa en el fondo oceánico. Y lo que sucede es que las placas al abrirse dejan espacio a que el manto que está en estado líquido, la astenosfera, empiece a salir. La lava empiece a salir. Formando entonces esta lava al estar en contacto con el agua, empieza a formar unas cordilleras en el océano. A estas cordilleras en el océano se conoce como cordilleras submarinas o también lo conocen como dorsales. Dorsales. Muy bien. También produce terremotos marinos. Terremotos marinos. Terremotos marinos. Muy bien, entre otros. Muy bien. También la formación de islas. Muy bien, estos son los movimientos principales, pero hay un tercer movimiento que lo vamos a mencionar. Zona de divergencia, zona de convergencia y una viene a ser zona de transformaciones. Sí, lo voy a poner. Transformaciones. Transformantes lo conoce. Transformantes. ¿Sí? Transformantes. Y bueno, viene a ser cuando las placas empiezan a deslizarse una con otra. Se deslizan. No, mientras acá sí forman relieves, las transformantes no forman relieves. No forman relieves. ¿Sí? Las placas se deslizan unas a otras. Ponemos las placas se deslizan unas a otras. Muy bien, chicos. Eso sería el otro movimiento de las placas. Muy bien, hemos hablado de dos temas, ¿no? La deriva continental, planteada a inicio del siglo XX, y la tectónica de placas, planteada en la década del 60. Ambos muy importantes. Para explicar la deriva continental fue necesario la teoría de placas, la existencia de placas, y eso pudo explicar esto. Muy bien, chicos. Repasa, estudia, nos vemos a la próxima. Cuídate.